Ética para pregrado, socialización del producto final. Rubén Darío Giraldo Montoya, grupo 551002-27. Tutor, Yuri Jamán. Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias de la Educación, diciembre de 2016, Medellín. Posible solución a la problemática social, discriminación racial. Aunque en una reflexión anterior se expresó que los temas de los dos artículos de la unidad 2, discapacidad, reconocimiento y diversity ethics, no parecían ajustados para la temática de este curso de ética, ahora se puede decir lo contrario. La razón de lo anterior es debido a que el tema de discapacidad y reconocimiento tangencialmente puede colaborar a la solución de la problemática discriminación racial. Se dice tangencialmente porque se podría relacionar discriminación con discapacidad, y al hacer esto, entonces, el reconocimiento brindaría la forma de empezar a resolver la discriminación. El artículo Discapacidad y Reconocimiento de Paulina Morales Aguilera y de Beatriz Vallés González plantea dos interrogantes. 1. ¿Cómo se define el concepto de discapacidad? 2. ¿Cómo contribuye la perspectiva del reconocimiento a dicho esfuerzo de definición? Por lo tanto, también se puede plantear el mismo desarrollo para la problemática discriminación racial, es decir, 1. ¿Cómo se define la discriminación racial? 2. ¿Cómo puede contribuir el reconocimiento a la solución de esta problemática? Vemos en la ilustración 1 la mirada tangencial entre discapacidad y discriminación. En el núcleo está definición y reconocimiento y tangencialmente está discapacidad y discriminación. Como el tema que atañe a este ensayo es de una posible solución a la discriminación racial, no se hará mención a la definición de discapacidad brindada en el artículo de Morales y Vallés. Se empezará a tratar de una vez lo de discriminación. Sin embargo, se puede remitir al blog Ética para Pregrado, en donde se puede observar, mediante un mapa conceptual, un resumen de este artículo. En comentarios expresados en el foro de la materia ética y plasmados en el blog creado para este tema, ya se ha dado la siguiente definición de discriminación racial por la compañera Daniela Holguín. Abro comillas. Cuando hablamos de discriminación racial, estamos hablando de la parte étnico-social, todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural, hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado. Al igual que en estas, se presentan también en algunas características físicas como el color de la piel, las facciones, la estatura, color de cabello, entre otros, con el fin de menospreciar el reconocimiento o simplemente limitar o no permitir el goce de los derechos y libertades fundamentales de las personas en el ámbito político, económico, social y cultural. Continuando con el análisis de esta problemática, un muy buen aporte del compañero Jonathan Duque colabora ejemplificando en contextos actuales cómo se puede presentar la discriminación racial en nuestra sociedad. Abro comillas. En nuestro caso, en el caso colombiano, es importante también tener en cuenta la historia que se ha enmarcado a lo largo de los años. Al ser Colombia un país hijo de la España del siglo XV, se creó de antemano la división de la sociedad en españoles, lo que sería analógicamente igual al europeo, indígenas y mestizos. Si analizamos con detenimiento esta clasificación de la sociedad, el africano, el negro traído de Europa para realizar trabajos forzosos, ni siquiera entró en la clasificación social, puesto que para el entonces solo era considerado como mercancía y como objeto de trabajo. Esa forma de concebir a los afrodescendientes fue trascendiendo de generación a generación, de tal manera que hasta ellos mismos tuvieron que crear sus propias comunidades para escapar del abuso. Aunque en la posmodernidad en la que vivimos hoy en día se habla de unidad, de igualdad y de equidad,
Algunas personas crecieron en familias tan fieles a la forma de pensar del siglo XV que, consciente o inconscientemente, aún creen que su color de piel, el blanco de ascendencia europea, es más importante, más digna y más trascendente que aquellos que solo llegaron a trabajar y a hacer los oficios menos dignos de la sociedad. Cierro comillas. Así que, teniendo en cuenta la definición y la ejemplificación de la discriminación racial en los dos apartados anteriores, se puede afirmar que este mal de índole realmente humano, histórico y generacional deberá tratarse de una forma integral, visto desde varias fuentes del conocimiento como son la ética, antropología y filosofía principalmente. Sin pretender dividir la conceptualización del tema, si se habla de tratar el tema de una forma integral, esto solo es posible hacerlo desde una mirada amplia y en conjunto, sin parcelaciones. Se expresará la visión desde el punto de vista ético, el cual se concatena con los otros posibles puntos de vista desde las otras ciencias. Esta concatenación se sale del objeto de este ensayo, por lo tanto no será expuesta. Los derechos humanos son el punto de partida para empezar a mencionar lo que se había expuesto arriba con respecto al reconocimiento. En la ilustración 1 se nota que el reconocimiento es un concepto central en esta visión de posible solución. Si de entrada en una sociedad se interioriza que los derechos humanos ponen al alcance las formas y condiciones de vida al punto de ser iguales para todos, se estará dando un gran salto a la base del reconocimiento del humano, como un ser igual en términos de derechos y deberes. Sin embargo, dicho reconocimiento del humano, precisamente por la calidad de humano, se sugiere ser desglosado en términos de naturaleza humana para atender dicha calidad, el amor, el derecho y la solidaridad. Estos estadios de las autoras Morales y Vallés encajan ajustadamente en la forma como se debiera tratar la discriminación racial. Desde reconocer la discriminación racial como un acto de desamor hacia el otro ser, y haciendo esto culturalmente aceptable, se estará construyendo un camino fácil de andar hacia un mundo con poca o nula discriminación racial. Se debe resaltar que ya se reconoce la discriminación racial como un acto de vulneración de derechos. Entonces este camino ya ha sido construido. De pronto necesita ser más transitado para hacerlo mucho más aceptado. Y finalmente, reconocer la discriminación como un acto el cual debe ser tratado solidariamente por y hacia los afectados y severamente señalado en contra de quienes lo perpetúan. Y a manera de conclusión, la base del reconocimiento humano para tratar el mal que se conoce como discriminación racial es interiorizar en la sociedad los alcances de los derechos humanos. Y esta base se sugiere desglosar en 3 reconocimientos de índole humana. Reconocer la discriminación racial como un acto de desamor hacia el otro ser, reconocer la discriminación racial como un acto de vulneración de derechos y reconocer la discriminación como un acto el cual debe ser tratado solidariamente por y hacia los afectados y severamente señalado en contra de quienes lo perpetúan. Bibliografía, guía entregada de actividades, Morales Aguilera P. y Valles González.